En esta vida hay cosas y hechos que no tienen explicación, y la reencarnación es una de ellas. La reencarnación es la creencia de algunas religiones que habla sobre la idea de que cuando un ser vivo muere, reencarna en un ser que acaba de nacer. Ahora bien, imagínate que pudiera recordar tus vidas pasadas. Hoy veremos un caso de una joven llamada Moni, que en Twitter, el 22 de marzo del 2019, publicó una serie de tweets muy interesantes y extraños sobre una prima suya de 6 años que asegura ser su tatarabuela. Y la niña lo recuerda todo. Enseguida les pondré en el video una serie de tweets de Moni y se los narraré. Acompáñame. En mi familia está sucediendo un extraño caso y como mis amigos cercanos son incrédulos, quiero hablarlo con ustedes. Tengo una prima de 6 años que asegura ser mi tatarabuela. Antes de que esto sucediera, no creía en la reencarnación. Es clave aclarar esto. Mi tía tiene 2 hijos, un niño de 10 años y una niña de 6 años. La niña es la que asegura ser mi tatarabuela. Todo empezó el año pasado en una reunión familiar. Estaban presentes todos los integrantes de mi familia, sin excepción. Al llegar mi tía con su esposo y sus 2 hijos, empezaron a saludar a todos los que estábamos reunidos. Cuando mi prima se acerca a mi abuela, empieza a llorar y le dice: "La última vez que te vi tenías 1 mes de vida. Nunca pensé verte de nuevo". Todos nos quedamos asombrados, pero decidimos pensar que eran juegos de niños. Al pasar los días ella seguía diciendo cosas sin sentido y a hablar en el idioma natal de mi tatarabuela, el alemán. Ese suceso empezó a alarmarnos mucho más a todos, pero mi tía, la explicación que dio fue que en su jardín le enseñaban alemán. Pero en su jardín apenas enseñaban palabras básicas, son niños de 6 años. Al pasar una semana mi tía le pidió el favor a mi mamá de ir a recoger a mi prima a su escuela. Convencí a mi mamá de preguntar por su comportamiento en el aula y sus compañeros. La maestra nos dijo que le impresionaba la manera en que hablaba alemán. Dice cosas que nunca le han enseñado y cuenta sucesos que pasaron hace siglos atrás, pero que nos explica cómo es tan brillante cuando no le va bien en la lectura ni escritura. Mi familia está casi segura que mi tatarabuela no sabe leer ni escribir, pero no hay nadie que lo confirme ni lo desmienta, porque ya todos los familiares contemporáneos con ella están muertos. La más cercana es mi abuela, pero no lo recuerda. Mi tatarabuela murió cuando mi abuela nada más tenía 1 mes de vida. Al pasar los días, todo se tornaba más extraño. La semana pasada mi prima de 21 años y yo estábamos cuidándolos a ella y a su hermano mientras mis tíos trabajaban. Ese día mi primo se enfermó, tenía una fiebre muy alta y le habíamos dado unos antibióticos, pero no se mejoró. Desesperadas empezamos a buscar en internet, pero no funcionaba. Sin darnos cuenta, mi prima bajó y trajo un remedio casero. ¿Cómo una niña de 6 años sabe hacer esto? Tampoco supimos qué implementos utilizó. Estábamos muy en shock para preguntarle. Ahí fue cuando mi prima y yo decidimos hacerle preguntas. La primera fue: ¿cuál es tu verdadero nombre? Dijo el nombre completo de mi tatarabuela, el cual no revelaré acá. ¿Cuántos años tienes? Nos dijo que 210 años. Le pregunté que si tenía 210 años, ¿cómo hizo para estar viva en un cuerpo tan pequeño? Me respondió que ni siquiera ella sabía cómo había llegado hasta acá. Mi prima le preguntó: cuéntanos algo que nadie sepa. Nos dijo: mi esposo, su tatarabuelo, era militar y no murió de un infarto. La realidad fue que lo secuestraron por venganza. Contamos esa historia a la familia para no preocupar a nadie, pero nunca apareció. Recordamos una vez que estábamos en la casa de mi abuela y ella nos dijo que su bisabuelo era militar. Quedamos en shock. Cuando mi tía pasó a buscarnos, le contamos todo y la convencimos de llevarla a un psicólogo especialista. El primer día de terapia mi tatarabuela le contó que sus padres eran alemanes, pero por cosas de la vida se vinieron a mi país. Tampoco diré cuál es. Que desde muy pequeña ellos le enseñaron a hablar alemán, pero también creció hablando español. Que desde muy pequeña sufría de dolores en la rodilla y que en esta vida también le dolía cuando ocurría. Que las ciudades y casas han cambiado mucho desde su época. Descubrió cómo vivía en la vida pasada. Mi primo, su hermano,
Nos contó que su hermana actuaba demasiado extraño. Siempre le leía cuentos para que duerma, le cantaba canciones infantiles en alemán y le daba nombres extraños, que investigando cada uno de los nombres que dio para nuestra sorpresa, fueron personas importantes en Alemania en esa época. Era rubia con ojos verdes, grandes y vestido rosado. Mi abuela se impactó porque sí sabía que su mamá había perdido 2 hermanos, y la muñeca que escribió aún la tiene mi abuela en su casa. Hoy nos preguntó por el nombre de un señor y nos dijo que quería verlo para pedirle perdón. Al decirle que lo más probable es que ya esté muerto, se puso demasiado triste y a llorar, y nos dijo que es demasiado extraño ser la menor en la familia cuando tiene 210 años, que se considera viajera en el tiempo. Desde ahí empecé a creer en las reencarnaciones. Algo que no añadí es que en la terapia le preguntaron qué recuerda del tiempo después de su muerte y antes de entrar a esta vida. Respondió que no recuerda nada. Es como si murieras y al otro día naces, pero te das cuenta que al día de hoy han pasado 210 años desde tu primer nacimiento. Bien, ahora que escuchas y ves esto, ¿qué piensas? ¿Será real o falso? Hay muchos casos similares a este, y así afirman poco a poco más la existencia de la reencarnación. En la descripción de este video dejaré el link del Twitter de Moni y así podrás investigarlo por tu cuenta más a fondo. Recuerda que la vida es espiritual y sigue siendo un misterio que hasta ahora nadie puede afirmar con exactitud muchas preguntas del ser. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y pon la campanita. Les habló su amigo Top Top. Hasta luego.